Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara, actualmente residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y antes de iniciar con la clase, quiero darle las gracias a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por su asesoría durante la preparación de esta sesión. Y esta sesión es de suma importancia porque actualmente la alergia se ha convertido pues en un problema de salud, sobre todo en países que están industrializados. Como ustedes saben, entre el 30 al 40% de la población está afectada por algún tipo de enfermedad alérgica y casi todos de nosotros, algunos de nosotros solemos conocer a alguien que es alérgico o incluso nosotros somos alérgicos o padecemos alguna enfermedad de este tipo. De ahí que este sea un problema que necesitamos nosotros tener en cuenta como médicos alergólogos, porque parece que esto va incrementando y no va disminuyendo. A lo que me refiero es a la contaminación. Entonces, de ahí es los puntos que vamos a marcar durante esta sesión. Bueno, los cambios en nuestro entorno, sobre todo aquellos que nos han cambiado de un estilo rural a un estilo urbanizado, han dado como resultado esta reducción de una biodiversidad de las plantas. Es decir, si ustedes van a la ciudad, casi no tenemos árboles o son muy poquitos. Esto que ocasiona básicamente que haya más urbanización, más autos, más fábricas, sobre todo aquí en este estado que es Nuevo León y sobre todo aquí en Monterrey, que es un lugar sumamente industrializado y en donde básicamente nos exponemos constantemente a dióxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y también, aunque no se menciona tanto, hay contaminantes interiores. Y dentro de estos contaminantes interiores podemos encontrar el hongo, el humo de tabaco y algunos productos químicos que nosotros utilizamos en la vida diaria. Además, ¿qué va a ocasionar o qué tiene esto como consecuencia? Al disminuir el número de plantas y al incrementar estos gases nocivos en la ciudad, ocasiona que haya una alteración entre la interacción que existe entre las plantas, animales y también los microbios. El aumento de la contaminación y algunas de las teorías que ya se han comentado, como la teoría de la higiene, es lo que ha incrementado el número de alergias en la actualidad. Pero ¿cuáles son los cambios que realmente ocasionan la contaminación? Porque pues realmente no solo son alérgicos. La contaminación causa en todo el mundo aproximadamente 7 millones de muertes al año prematura. ¿Y esto qué va a provocar? La pérdida de vidas saludables. O sea, es un trastorno que causa morbilidad, pero también mortalidad. Exclusivamente hablando de los niños, vamos a tener que va a ocasionar una reducción del crecimiento, funciones pulmonares bajas, infecciones respiratorias y también el agravamiento de enfermedades atópicas. Aquí yo les puse el asma, pero también puede ser la dermatitis atópica. Y en los adultos lo que vamos a observar es que la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares van a ser la principal causa de muerte prematura atribuible a la contaminación exterior. Si bien ahorita no lo voy a abarcar, ustedes dicen, pero ¿cómo es que también la contaminación altera o causa problemas cardíacos? Esto se debe a que hay partículas que son partículas muy pequeñitas que pueden no solo llegar a los pulmones, sino también atravesar los vasos sanguíneos, llegar al corazón y provocar accidentes cardiovasculares, cardiopatía o incluso al cerebro, ocasionando accidentes cerebrovasculares. En los últimos años también han incrementado los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades del corazón y el cáncer de pulmón a consecuencia de esto. O sea, no únicamente son las enfermedades alérgicas. Existen más o menos, hablando ya específicamente de asma, que hay un aumento del 7 al 11% del riesgo de mortalidad relacionado con el asma. Y esto porque hay estudios que se han hecho de personas que murieron por asma y se han hecho cómo estaba la contaminación antes y durante el día de la mortalidad.
Y también se ha observado que esta proporción al aumento de las concentraciones de contaminantes como dióxido de nitrógeno o partículas o material particulado o el ozono se calculó pocos días antes de la muerte de asma. Además de que se ha observado que existen incrementos pequeños a la mortalidad también relacionada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se atribuyeron pues a esta contaminación, y esto varía entre el 0.78 y 1.78. Ahora, la coexistencia de estas enfermedades alérgicas en un individuo no solo va a aumentar el riesgo de exacerbaciones, sino que también el riesgo de enfermedad o de infección inducida por contaminantes. De ahí la importancia. Pero también no solo es el exterior. Recordemos que durante la historia clínica nosotros preguntamos si está expuesta a humo de tabaco dentro de casa o incluso si se cocina con leña, es decir, a la biomasa. Pues si hablamos de estos contaminantes que se encuentran en el interior, existen 3.8 millones de personas que pueden morir por estos contaminantes que encontramos dentro de casa. La contaminación de este aire se debe principalmente a esta biomasa, que es el conjunto de querosenos y combustibles sólidos, como ustedes ya saben, la madera de las estufas, las hogueras y también las lámparas. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados en este entorno? Pues los niños y los adultos, y ahorita las mamis, perdón, y los niños. ¿Qué ocasiona el aire o la contaminación interior? El 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares, el 27% a cardiopatías isquémicas, el 20% a EPOC, de ahí que muchos pues asociamos EPOC con exposición a biomasas, el 8% de cáncer de pulmón y el 27% de neumonías. Y este 27% de neumonías sobre todo es mayor en los niños. Y este cambio climático también que se ha dado en los últimos años, que es como un tema ya que se habla mucho en la actualidad, parece estar en la primera línea de las secuelas, y además no solo va a ocasionar las enfermedades alérgicas, sino también estas enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Realmente es la urbanización y los altos niveles de emisiones vehiculares, pero también lo que más causa contaminación son las emisiones ocasionadas por las fábricas o por las industrias. Entonces, este estilo de vida que es occidentalizado está vinculado sobre todo a este incremento de las enfermedades alérgicas. De ahí es que mucho de lo que hemos hablado en otras clases es que la teoría de la higiene, que hace poco hablamos de ella, acerca de cómo sobre todo las personas que se encuentran en lugares rurales, tienen menos riesgo de padecer enfermedades alérgicas, asma bronquial o rinitis alérgica. Pero, ¿cuáles son los contaminantes? Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, pero los principales, tanto del interior como del exterior, y los que son culpables de esta mala calidad del aire, son el monóxido de carbono, el plomo, el dióxido de sulfuro, el óxido de nitrógeno, el ozono, los hidrocarburos poliaromáticos, las partículas en suspensión y las sustancias biológicas diversas como los lipopolisacáridos. Vamos a hablar acerca de estas características de los contaminantes. Pues, ¿qué son estos contaminantes químicos? Van a ser partículas que se encuentran en la atmósfera, pueden ser de una forma de aerosol o no aerosol. Y les digo esto porque muchas veces son en forma de aerosol, pero muchas veces son partículas sólidas, pero como son súper pequeñitas, van a flotar en el aire. ¿Y qué ocasionan esto? El daño para la salud, y va a ocasionar que se ocasiona de tanto fuentes naturales como fuentes antropogénicas. Algo de lo que quiero que quede claro en esta definición es la materia particulada. La materia particulada, o PM, de seguro ustedes ya la han escuchado, va a ser una mezcla de estas partículas sólidas y líquidas que están suspendidas en el aire
tanto interior como en el aire exterior. Y esto se puede clasificar de acuerdo a su distribución. Bueno, puede variar realmente. No es lo mismo las materias particuladas que encontramos en Monterrey, porque son otro tipo de sustancias, a las que encontramos en la Ciudad de México o en las que encontramos, por ejemplo, en Guadalajara. Esto puede variar. Tampoco son uniformes y tampoco son una entidad única, o sea, no es algo, es algo variable, ¿no? Más bien, sus componentes van a variar, como les dije, de acuerdo a la ubicación geográfica u otra dependiendo del tipo de emisiones inherentes de cada área. Este es un ejemplo, miren. Estas son el material particulado. Generalmente se clasifican de acuerdo a su diámetro. Para que hagamos una comparación, les puse esta imagen, que es la imagen de un grosor de cabello. Esta mide aproximadamente de 50 a 70 micras. Y aquí está un grano de arena que es más grande. Ahora, las materias particuladas o PM10 son estas partículas que miden menos de 10 micras. Y estas que son 2.5, estas rojitas que se ven aquí, que son aún más chiquitas, son estas rojas que podemos observar y miden aquí 2.5 micras. O sea, esta es la comparación que ustedes tienen que tener con el cabello. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué son tan importantes, porque van a atravesar con facilidad la vía respiratoria y pues también es lo que ocasiona que lleguen hacia el sistema cardiovascular, como ya previamente las había comentado. Esta es cómo se clasifican. Ultrafinas son aquellas que miden 0.1, aquellas que son finas 2.5 y aquellas partículas que son estas de 10, que son estas de menores de 10 micras, perdón. Son estas que se llaman partículas gruesas, ¿no? Las que más nos importa casi siempre son estas de 2.5, pero en algunos estudios se hablan también de estas, ¿no? Porque también el diámetro pues atraviesa la vía aérea. Ahora, hay muchas formas de clasificar los contaminantes, ¿no? Se pueden clasificar como un contaminante interior o exterior. Yo creo que es la forma que más creo que podemos abarcarla aquí. También se pueden clasificar de acuerdo a su forma, es decir, si son líquidos, si son gaseosos, y otros tipos de clasificación, pero yo quiero que nos quedemos con estos, los que afectan la parte interna y los que se encuentran en el aire exterior. Y vamos a iniciar hablando acerca de estos que son los compuestos orgánicos volátiles y el formaldehído. Bueno, estos compuestos orgánicos volátiles son todos aquellos que se presentan en un estado gaseoso. ¿Y qué va a pasar? Que a una temperatura ambiente normal o que son muy volátiles cuando se empieza a incrementar la temperatura. Este tipo de contaminantes son primarios y se incluyen sobre todo aquí el benceno, el tolueno, los gilenos, los terpenos y los hidrocarburos aromáticos o policíclicos. Estos producen contaminante secundario, que es el formaldehído, mediante una reacción química, y este formaldehído es el que está asociado principalmente con un riesgo mayor de carcinoma nasofaringeo, y también la presencia de leucemia. Y ahorita vamos a hablar de la biomasa. La biomasa es el combustible que se utiliza para cocinar con estufas a fuego abierto. Se conoce como biomasa pero es una mezcla de madera, de residuos, de estiércol, de ramitas, de pasto de carbón. Esto va a variar también del área donde se utilice. Y es muy común verlo o que todavía se utilice en poblaciones. De hecho, se cree que entre el 30 al 40%, incluso más, todavía utilizan aquí en México, este tipo de combustible, pues para cocinar sobre todo. Y las mujeres y los niños, que era lo que yo les comentaba en un inicio, son los que más se ven afectados a esta biomasa. ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres, son las responsables de contaminar y aunado a esto, los niños pasan mucho tiempo con sus mamis y pues van a estar pegados con ellas casi siempre en la cocina.
Este es un estudio que se realizó aquí en la Ciudad de México. Es un estudio controlado, aleatorizado, realizado en México, en donde se utilizó, bueno, se les dio a este tipo, a estas personas que utilizaban estas estufas o esta exposición a biomasa, se les dio una estufa de plancha. O sea, también utiliza la madera y todo esto, pero si ustedes ven, es diferente. Entonces, ¿qué se observó? Que después del uso había una reducción de los síntomas respiratorios y una menor disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo, en comparación con el uso de fuego abierto. Este estudio aún es más interesante, este segundo estudio realizado por Smith y colaboradores, en donde los niños guatemaltecos, a cuyas madres utilizaban una estufa con biomasa y una estufa ya de plancha, como es la que vemos aquí, se observó que había un menor riesgo en estos niños de neumonía grave, o sea, un menor riesgo de infecciones. De ahí muchas veces en que ya se esté aquí en nuestro país tratando de dar esta estufa, que es la estufa Pazzari, y es una estufa de plancha, ¿no? El mecanismo de esta plancha, pues no se los voy a explicar, pero los gases no salen de forma directa, sino que tienen un mecanismo de salir de forma diferente. Ahora, el humo de tabaco va a incluir el humo de la corriente secundaria, tanto del extremo encendido y el humo principal, que es exhalado por el fumador. Y esta va a ser una importante fuente de partículas gaseosas y respirables en ambientes interiores, y pues es un contaminante tanto exterior como interior más significativo, pero también es uno de los contaminantes que tiene un remedio, o sea que no tenemos que utilizar. Por eso en los últimos años se ha hecho esto de separar áreas para fumadores y aquellos no fumadores, porque más o menos entre los 60, los 70 y los 80 se pensaba que fumar era beneficioso para algún tipo de patología. Entonces muchas veces, y de hecho era algo que se recomendaba por escrito, y muchas veces incluso en las oficinas las personas se encontraban fumando. Ahora todos sabemos que en lugares o en espacios cerrados, pues esto se encuentra prohibido, sobre todo porque hay una asociación entre entre la exposición a tabaco y el riesgo de cáncer. Estos son lo que son los alérgenos exteriores, y en esta imagen podemos observar cuáles son estos tipos de contaminantes exteriores. Pero también aquí en esta imagen podemos encontrar que los factores climáticos como las tormentas, la temperatura, la humedad y la velocidad de viento en el exterior también va a ser un importante, pueden afectar a estos componentes que se encuentran en el exterior y hacer una interacción incluso más grave. Es decir, incluso con las tormentas, como lo vamos a desarrollar en esta clase, hay un mayor riesgo de exacerbaciones por asma y de hospitalizaciones, incluso también con el agua. Por eso estos 4 puntos, que son las tormentas, la temperatura, la humedad y la velocidad de viento, son factores que van a agravar ya los que encontramos en el exterior. Bueno, dentro de los exteriores, la materia particulada, que ya les había hablado al principio un poco de ella. Bueno, la fuente principal son los vehículos, pero también las fábricas. Y dentro de los riesgos que podemos observar en este tipo de materia particulada, vamos a encontrar que hay un mayor riesgo de inflamación, hiperreactividad de la vía aérea, muerte cardiovascular, cambio a una respuesta TH2 y eosinofilia en mucosa nasal, y esto también incrementa la replicación de ARN mensajero viral. O sea, hay un mayor riesgo de alteraciones virales. En este mapa tenemos un mapa de calor, donde se muestra lugares donde en rojo, o bueno, como aquí en rojo, son los niveles de materia particulada. Y en esta parte que tenemos aquí, vemos como Monterrey y Ciudad de México son uno de los lugares con mayor contenido de materia particulada, es decir, pues más contaminación. Luego tenemos el CO2, el CO2, que este es un gas
que tiene un efecto invernadero antropogénico y es uno de los más importantes, ya que durante los últimos años, aproximadamente desde los años 90 hasta el 2005, ha incrementado de 280 partes por millón a 379 partes por millón en todo el mundo. Bueno, este es un estudio asiático y esto es lo que se vio, ¿no? Pero la tendencia es que en todos los países se encuentra incrementado. ¿Qué podemos observar aquí? Que aproximadamente el 75% de estas emisiones por CO2 se debieron sobre todo a la quema de combustibles fósiles. El diésel, que es las partículas de escape de diésel, representan también un contribuyente local más importante a la contaminación del aire ambiente y ha sido clasificado por la OMS también como carcinógeno para los humanos. Y es una mezcla compleja de químicos y metales que está estratificada en 3 fracciones. La primera es una fracción sólida, la segunda es una fracción gaseosa y la tercera es una fracción líquida, o sea, tiene de todo. La fracción sólida está hecha de hollín, de núcleo de carbono, de metales y de óxidos. La fracción gaseosa, sobre todo nitrógeno y oxígeno, y la fracción líquida, sobre todo donde los gas pueden absorberse en hollín o con gotas de agua. Ahora vamos a hablar del ozono. Ustedes de seguro han escuchado hablar acerca de que la capa de ozono ya se ha estado pues disminuyendo y todo eso incrementa el cambio climático. Pues aquí hay 2 tipos de ozono. El ozono estratosférico, que es ese que se está disminuyendo, y el ozono troposférico. El ozono troposférico es el que está en más contacto con la Tierra. Bueno, pues este ozono viene principalmente de gases industriales, de plantas eléctricas y los vehículos. Y al igual que los otros gases que hemos estado comentando, hay un mayor riesgo de exacerbaciones de asma, hay un aumento de muerte de causa respiratoria, hay una disminución de valores que podemos observar en la espirometría, hay hiperreactividad bronquial y hay un aumento de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Las partículas de escape de diésel, que son estas, exacerban esta inflamación que tenemos en las vías respiratorias en sujetos que se encuentran susceptibles. Y esto va a aumentar una mayor permeabilidad y facilita la penetración de alérgenos a las membranas mucosas y la interacción con las células inmunitarias. Este es un estudio que se realizó, hace poco se realizó, aquí no lo puse, en el 2015, hace unos 6 años, y nos dice cuáles son estos efectos de estos cambios climáticos del ozono. Por ejemplo, si hubo un aumento de 50 partes por millones en el ozono en una hora solamente, porque lo analizaron en 1 hora y en 8 horas, pues si hubo un incremento de 50 partes por millón, esto se asoció con una mayor probabilidad de sibilancias y opresión en el pecho. Estos son datos que quiero que recordemos, pero también son datos que ahorita también lo vamos a volver a comentar. Los niveles más altos, que también se asociaron, pero en un tiempo ya superior de 1 a 8 horas, no solo se asociaron a sibilancias de opresión, también se asociaron a un incremento de la disnea y el uso de medicación de rescate, obviamente para los pacientes asmáticos. Luego tenemos el dióxido de sulfuro, que su fuente principal es la combustión del carbón y petróleo, y es un gas tóxico que tiene una característica clave, tiene olor a podrido. Cuando hay una exposición aguda a este dióxido de sulfuro, esto se va a asociar con mayores visitas a urgencias y a ingresos hospitalarios, y cuando ya tenemos una exposición crónica, esto va a aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también se va a asociar pues con los síntomas activos de esta enfermedad. Ahora, el dióxido de nitrógeno. La fuente principal son los incendios forestales y los vehículos de motor. Esto se va a asociar sobre todo a una mayor migración de neutrófilos a la vía aérea. Hay un aumento también de la inflamación y hay un aumento de la respuesta a aeroalérgenos con cambios en la función pulmonar. Y a esto que me refiero también con disminución.
Bueno, hasta ahorita lo que hemos visto con todos estos contaminantes es que hay una afectación tanto a nivel cerebrovascular, cardiovascular y hablando de lo que nos interesa a nivel de alergia, pues sí incrementa una mayor susceptibilidad ya a individuos que ya se encuentran susceptibles a tener exacerbaciones de asma y a tener también una disminución de esta función pulmonar. Es como lo clave que nos tenemos que quedar con esto. Estos tipos de contaminantes van a modificar obviamente estas respuestas en las vías respiratorias, las respuestas inmunológicas, ¿no? Porque promueve respuestas atópicas primarias en personas que ya están previamente sensibilizados. Este es un cuadro que viene en el MIDE, entonces me hizo importante verlo y sobre todo nos vamos a enfocar en estos dos, que es cómo responden estos individuos susceptibles a la provocación nasal con alérgenos y una fase inmediata al alérgeno inhalado. Bueno, vemos cómo con el ozono todas estas respuestas se van a encontrar incrementadas, con las partículas de diésel van a estar incrementadas y con la respuesta a fase inmediata de alérgenos inhalados se va a encontrar desconocido. Pero tanto el ozono como los lipopolisacáridos, este tipo de respuestas se van a encontrar incrementadas. El resto de los efectos sobre la vía aérea, sobre todo hablando de respuesta IgE, pues todavía el efecto es desconocido. Aquí tenemos una imagen que se me hace muy bonita y que habla acerca de lo que es la mortalidad, porque la mortalidad ambiental del aire, el agua, el suelo, va a conducir a muchas muertes, que era todo lo que comentábamos al principio de esta exposición. Y aquí miren, estos son estudios que se realizaron en el 2005, 2010 y 2015 y que se observó, ¿no? Que una de las principales, o sea, que la contaminación del aire estaba asociada a más de 6 millones de muertes en todos estos años que se analizaron. Y de todo hay que destacar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer, sobre todo, es la principal causa de muerte que se asocia a contaminación. Este es un polen o es la interacción que existe entre los alérgenos y la contaminación. Bueno, de este lado tenemos 4 imágenes y ahorita yo les voy a explicar cada una de ellas, pero las partículas transportadas por el aire y el polen van a interactuar, o sea, en algún momento se tienen que encontrar y estos van a producir ciertos aerosoles que van a contener alérgenos por estos diferentes pasos. Existe una aglomeración en el polen de sustancias orgánicas que encontramos en la superficie y esto va a preactivar de manera local el polen. Esto puede ser por mayor humedad, mayor temperatura, lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que se libera el alérgeno. Puede pasar que se libera el alérgeno o solo el material particulado como portador de alérgenos. En esta imagen, en la primera que tenemos, vemos bueno, en estas que son las letras A, tenemos un antes y un después, es decir, un antes de someterse a un contacto con partículas y este es un después en las dos imágenes, después de una interacción compleja que estaba con el medio ambiente. Y como podemos observar, pues aquí el polen está limpiecito, pero una vez que entró con estos contaminantes, pues esto, pues ven ustedes la forma. Y esto también ayuda, bueno, más bien, incrementa como la capacidad del polen, uno de duración, pero también de alergenicidad, porque ya no va solo, sino ya va con otras partículas. Ahora, hablando de esta siguiente diapositiva, ¿cuáles son realmente estos impactos del cambio climático? Pues hay un aumento de los desastres naturales relacionados con el clima o con los eventos climáticos. En los últimos años hemos visto que hay muchas tormentas, muchas inundaciones, es algo que hemos observado y que ha incrementado, o sea, no es algo que no se ha estudiado. El cambio climático se ha asociado con un incremento de estos desastres naturales. También hay un cambio en las precipitaciones porque pueden ser duraderas. Las olas de calor también están asociadas con un mayor exceso de mortalidad y las temperaturas más cálidas y otros factores que tienen efecto sobre los alérgenos y las enfermedades alérgicas, pues pueden incluso empeorarlas.
El cambio climático se va a correlacionar con esta concentración de CO2 en de la atmósfera. ¿Y esto qué puede ocasionar? Pues que las plantas aceleren su crecimiento. Y a la vez, si las plantas aceleran este crecimiento, aumenta la producción de polen, aumenta la potencia alergénica y la liberación y dispersión del polen, se acelera el inicio de la temporada de polen o se alarga la duración de la temporada de polen. Y ahorita vamos a ver un estudio muy bonito que habla sobre eso. Y permite también la aparición de nuevas especies de polen que no son endémicas de la zona. Bueno, los estudios sobre estas respuestas en plantas a los altos niveles atmosféricos de CO2 van a demostrar que estas plantas exhiben una mejor fotosíntesis, de ahí que crezcan con mayor rapidez y también van a producir más polen. Esta es una imagen, porque también desafortunadamente una vez que se reducen las emisiones de CO2 y se estabilizan estas concentraciones atmosféricas, la temperatura de la superficie va a seguir aumentando. O sea, aunque por ejemplo nosotros ya ahorita hagamos todo lo posible por ya no contaminar y que ya no haya todo lo que hablamos ahorita, va a tardar aproximadamente un siglo como en revertirse todos estos cambios. Entonces, pues realmente, pues vamos como a la alza. Este es unas imágenes que les tengo que son del año 2019 y 2020 de unos incendios forestales. De seguro ustedes se acuerdan de alguno. El primero es un incendio forestal que fue en Brasil y el segundo fue en Australia. Y estas imágenes son imágenes tomadas por la NASA de estos desastres naturales. Y ustedes pueden ver toda la magnitud. Y obviamente vimos que hay contaminantes que surgen a través de estos incendios forestales, ¿no? De ahí la importancia. Y ahora vamos a enfocarnos, vamos a ser un poquito más específicos y nos vamos a ir a cómo afectan las alergias respiratorias y lo que son la contaminación. Este es un estudio global. Se hizo entre 9 y 23 millones y entre 5 y 10 millones de visitas anuales a la sala de emergencia. ¿Y qué se pudo observar? Que estas visitas se atribuían sobre todo al ozono y al material particulado, y esto representa del 8 al 20% y del 4 al 9% del número anual de visitas globales. Además, también las emisiones antropogénicas eran responsables del 37 y del 73% de los impactos de ozono y de material particulado, pero las que miden 2.5. Este es una gráfica en donde se muestran, en la primera imagen lo que mostramos son las concentraciones de PM2.5 y en rojo pues van a ser los países que van a tener más de estas concentraciones. Se vio que en total hay una concentración máxima de 179.8. En la segunda imagen, que es la imagen de aquí vemos las concentraciones de ozono en 2015 también, y vamos a ver que pues también los lugares que están con mayor color o que tienden a estar así, son las que tienen más concentración de ozono. Y como vemos, pues están todos estos países. La concentración máxima que se encontró aquí fue de 72.9. Y por último, en esta imagen podemos encontrar las concentraciones de NO2 en el 2005 y también los países que tienen más rojo son los países que tienen esta mayor concentración y vemos que la concentración máxima fue de 17.5 partes por billón. Este es otro estudio y este era el estudio del que les quería hablar. Es un estudio muy bonito porque el objetivo de este estudio fue evaluar cuáles eran estas variaciones de pólenes y sensibilizaciones a lo largo de 27 años. Ellos se fueron desde el año de 1981 y 2007. Específicamente, ellos analizaron 5 pólenes, que son el abedul, el ciprés, el olivo, el pasto y la parietaria. Y yo ya les había comentado que este cambio climático nos ayuda, más bien perjudica, porque uno puede adelantar la polinización y en segunda también puede incrementar el periodo de polinización.
Entonces, respecto a esto, se observó que para parietaria, la polinización se empezó a adelantar 83 días antes de lo que ya estaba reportada, incluso se extendió 85 días más. Para el abedul pues no fue tan significativo como esta que fue la parietaria, pero para el abedul su época de polinización, o más bien la polinización, apareció 7 días antes y pues esta se mantuvo igual que en los años previos de 1981, no cambió. Para el ciprés, esta apareció 9 días antes, pero también se prolongó 18 días después. Y para el olivo apareció 46 días antes de lo que estaba, o sea, lo que se había estudiado antes, y esta se prolongó, o sea, se prolongó el periodo de polinización hasta 18 días. Pero aquí yo creo que la más importante, pues, vendría siendo la parietaria, en donde hay, aparte de que se adelanta, se incrementa más de 2 meses este periodo de polinización. Y bueno, siguiendo con estos efectos del cambio climático sobre los alérgenos del polen y los desencadenantes de alergia, pues esto es esto solo también se debe pues a todos estos contaminantes que ya mencionamos, pero también al incremento del CO2 en la atmósfera. Y esto es todo lo que ya comentamos. Hay un mayor crecimiento de las plantas, hay un aumento también en la potencia del alérgeno, hay un aumento en la intensidad y en la época de la floración, y hay una mayor exposición a sensibilidad a las gramíneas que son subtropicales. En esta parte lo que yo les quiero mostrar también es que las especies en áreas urbanas versus las áreas que son rurales van a florecer antes que en áreas rurales. En áreas urbanas también va a existir una polinización que es más temprana, de aproximadamente 2 a 4 días, y también el aumento del CO2, sobre todo el 60 al 115% para los sitios suburbanos y urbanos respectivamente, o sea, hay más CO2. Y obviamente hay una mayor alergenicidad del polen por todo lo que ya comentamos anteriormente. Este es un estudio realizado por Cisca y colaboradores, en donde ellos demostraron que a lo largo del gradiente la concentración de CO2 diurno aumentó en un 21% y las temperaturas diarias mínimas aumentaron en un lugar urbano versus un lugar rural. O sea, y aumentaron 1.6 y 3.3 grados centígrados, que también es lo que hemos estado viendo con el cambio climático, ¿no? Que las temperaturas están incrementándose. Esa es otra cosa que las tenemos que considerar. También, pues, es un contaminante interior, moho, y sobre todo yo creo que en lugares que son muy húmedos, en Tabasco es muy común observar en las casas mucho esto de la humedad, porque pues la humedad es muy alta allá y se tiene que intentar permeabilizar aproximadamente 2-3 veces al año por la humedad constante. Entonces, esta humedad también puede aumentar el moho interior y también el moho atmosférico. Las lluvias intensas, por ejemplo, las tormentas frecuentes, sobre todo a nivel del mar, aquí también nosotros estamos a nivel del mar, ocasiona un aumento de la duración y la frecuencia de las inundaciones que afecta el número de edificios con problemas de humedad y moho. Esto también fue algo que en Tabasco se pasó mucho con unas inundaciones que tuvimos aproximadamente hace más de 10 años y se vio este incremento del moho, pero también de enfermedades alérgicas. Y bueno, esto también lo digo, y a mí se me hizo clave, porque es mi tierra, pero aumenta la exposición del moho, lo que aumenta es los niveles de síntomas respiratorios, y eso también, no hay estudios, pero sí se comentó que había más entradas a urgencias con este tipo de pacientes, que se incrementaron sus sintomatologías alérgicas. Lo que sí se vio es que los niveles de exposición pueden volver a la normalidad con el tiempo después de que pasan estos desastres naturales. Ahora, también esto con el moho atmosférico, en otros estudios sí se ha visto que hay un incremento de ingresos por asma y visitas de emergencia,
Hay una mayor medicación por los síntomas de asma, una mayor variabilidad también del flujo máximo, y se vio que las especies como Alternaria, Cladosporium, Aspergillus se asociaron con con un mayor número de ingresos hospitalarios por asma. Y aquí también les muestro un polen después de una tormenta. El aumento de la humedad con una mayor velocidad de los vientos puede desencadenar la producción y la diseminación de esporas. Y el recuento de esporas se duplicó y las emisiones de emergencia por asma pediátrica aumentaron más del 15% en los días con tormentas eléctricas. En este estudio no se encontraron aumentos de las concentraciones de polen. Aquí esta imagen como que se puso aquí, pero esta es, ¿no? Que la hipótesis es que las tormentas y las precipitaciones lo que hacen es que rompen el polen y entonces el polen va a liberar estos alérgenos que van a transportar muchas partículas son pequeñas y son las que ocasionan este mayor riesgo de hospitalización y también este mayor riesgo de exacerbaciones por el asma. Esta es una foto que son los pequeños gránulos que se liberan de aproximadamente 1 a 5 micras posterior a una tormenta. Y también dentro de la tormenta, pues el asma por tormenta es un término que se utiliza para describir este aumento de los casos de broncoespasmo después de aparición de tormentas en zonas. Las exacerbaciones de tormentas se van a caracterizar al inicio de las tormentas por un aumento de las visitas al médico o también en las salas de urgencia, y los pacientes sin síntomas de asma pero que padecen también rinitis estacional pueden exacerbar su rinitis o incluso tener ataques de asma. En los primeros 20 a 30 minutos de una tormenta, los pacientes con alergia al polen pueden inhalar una alta concentración de alérgenos, pues que se van a dispersar, como vimos en la imagen anterior, que va de 1 a 5 micras. Esta es otra imagen en donde les quiero mostrar cuáles son estas medidas de adaptación para reducir un poco el impacto en el cambio climático, sobre todo en los interiores, y más si alguno de nosotros somos alérgicos. Pues existen ya modificaciones de las regulaciones y los códigos para la construcción y mejorar los edificios comerciales. Y esto sobre todo se debe a dar mantenimiento y también a impermeabilizar para evitar la humedad. La restricción de la construcción en edificios en áreas propensas a inundaciones también sería una de estas medidas de adaptación. La restricción del uso de techos planos e instalación de aleros para proteger las paredes de mojarse por el agua de lluvia. La utilización de métodos adecuados para garantizar esta estanqueidad de los edificios. La instalación de barreras de vapor en paredes y la instalación de una ventilación adecuada para evitar o para reducir la humedad. Esta asociación que se ha dado en los últimos años, pues hoy en día sabemos que hay muchas emisiones de CO2 y esto se produce por quemar muchas áreas de bosque o por incendios, como ya vimos que no se controlan, sino por este incremento de la temperatura. Pero esto nos va a ocasionar todo esto que ya comentamos, una disminución de la función pulmonar, un aumento de la capacidad de respuesta de las vías respiratorias por la misma lesión o la inflamación y un estrés oxidativo sistémico. Aquí hablando específicamente del ozono, se asoció con una mayor presentación de síntomas respiratorios y la necesidad de utilizar medicamentos de rescate en niños asmáticos. Esto ya se los había comentado, nada más para que se acuerden, es el estudio de en una hora se pueden ocasionar las exposiciones a 50 partes por 1.000 millones de partículas, ocasionan sibilancias y opresión, y de 1 a 8 horas incrementos en la disnea y la necesidad de medicación de rescate. En esta diapositiva les quiero hacer un hincapié en que entre el 10 y el 35% de los adultos jóvenes europeos, este es un estudio europeo, muestran anticuerpos IgE séricos contra los alérgenos del polen de las gramíneas. Sin embargo, los granos de polen rara vez llegan a los bronquios, ya que su tamaño es siempre más de 10 micrómetros de diámetro. Pero si a esto le asociamos todos estos factores
que ya observamos, el asma bronquial y sus equivalentes, como quizás una tos irritativa, no van a ser infrecuentes en estos tipos de pacientes que ya de por sí pues son susceptibles. Ahora, hablando específico, ahora vamos a hablar acerca, ya que hablamos un poquito de rinitis, un poquito de asma, ahora nos vamos a enfocar en la dermatitis atópica, porque aquí también afecta, ¿no? Esta relación que existe entre la dermatitis atópica y la contaminación del aire, pues también es algo que nos tiene que importar, porque las partículas de escape de diésel, este es como un coche, en esta imagen podemos observar un coche, pues estas partículas van a tener en su composición una sustancia que se llama DMBA. Entonces, el DMBA va a viajar hacia una célula, en este caso el queratinocito, y se va a unir al AHR. Posteriormente, estos dos se van a ir hacia el núcleo y estos van a ocasionar un cambio, bueno, son como cambios inmunológicos, pero van a ocasionar la liberación de esto. Esto, a su vez, induce la hiperinervación, que es la que observamos aquí en la epidermis, y como consecuencia de esta hiperinervación vamos a tener el rascado o el prurito. Este es otro estudio en donde se marca cuáles son el rol de esta contaminación en dermatitis atópica, y les puse los 4 puntos que a mí me parecieron claves. Es que esta contaminación de aire incrementa o es un factor de riesgo no solo para el asma, sino también hay evidencia de dermatitis atópica. La evidencia es baja, pero hay evidencia de que puede hacer más susceptible a individuos a dermatitis atópica o incluso exacerbaciones. Hay cortes de nacimiento que demuestran que la exposición perinatal a contaminantes de aire están asociados con el desarrollo de dermatitis atópica, y además hay estudios longitudinales en donde se sugiere que los síntomas de dermatitis se agravan con la exposición a una gran variedad de contaminantes. Hay un estudio que ahorita vamos a comentar acerca de realmente cuáles son estos contaminantes que agravan la dermatitis atópica. Y por último, la barrera cutánea está dañada directamente por el estrés oxidativo iniciado por contaminantes externos. Y este es el estudio que yo les quería comentar. Es un estudio que, como su nombre lo dice, se hizo en China, y ellos lo que hicieron es que evaluaron en un periodo de 6 años a la población para valorar la incidencia de dermatitis atópica en relación con la contaminación ambiental. Ellos hicieron básicamente 2 mediciones, es decir, antes del estudio, y ya después los 6 años, el año antes del estudio y después los 6 años que continuaron del estudio. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Hicieron 3 modelos, ¿no? Este es antes y durante, perdón. Entonces, hicieron 3 modelos. En el primer modelo, lo que podemos observar es el análisis de la información, en donde aparentemente todos estos que están marcados en negrita, parece haber una relación directa con la aparición de la dermatitis atópica. Otra cosa que no les comenté aquí en esta, pero ustedes lo pueden ver, que los contaminantes que se evaluaron fueron el dióxido de azufre, también se evaluó el dióxido de nitrógeno y las partículas, el material particulado de 10. Bueno, en este primer modelo, pues podemos observar que aparentemente hay una interacción, ¿no?, entre la contaminación, la dermatitis atópica, perdón, y estos contaminantes. Luego está el modelo número 2. En este modelo 2 ya vemos que ya no hay tanta relación, vemos que ya no están tan negritas, baja esta relación. Pero en el modelo 3 se corrige y se ajusta de acuerdo a los contaminantes, y es cuando vemos que hay un aumento en el dióxido de nitrógeno, hay una mayor significancia para el desarrollo de dermatitis atópica versus el resto de los otros contaminantes. Entonces, esto era lo que quería que viéramos. Ya casi para terminar, en los últimos años han salido directrices sobre todo para la calidad de aire.
se supone que en cada país se deben seguir ciertas directrices para mantener pues los valores de contaminantes donde no sean dañinos para nuestra salud. La presencia de aire de una o más sustancias naturales en una concentración o ubicación durante un periodo por encima de los niveles naturales, pues ya vimos todo lo que nos puede causar. Entonces, las pautas de la OMS que se modificaron en el 2001 y como objetivo primario tienen que se tenga el aire limpio dentro y alrededor del hogar, la contaminación, lo que ya hemos mencionado, redujo la esperanza de vida en 1 año y 8 meses en promedio en todo el mundo, solo la contaminación. Y también la OMS ha vinculado 4.3 millones de muertes a nivel mundial en el 2012 a la cocina doméstica con estufas de carbón, leña y biomasa. Estos son los niveles recomendados de las directrices sobre la calidad de aire, que son en el 2021, y habla acerca de cuáles son los niveles que tenemos que mantener en promedio anual y en 24 horas, así como las directrices sobre la calidad de aire para el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, perdón. Estos son en tiempos promedios cortos y no, esto no se ha vuelto a evaluar, pero siguen siendo validados. Los que se cambiaron fueron estos en el 2021, porque ya eran muy viejitos los que se tenían y pues porque la contaminación sigue incrementando. En esta parte yo les muestro que existen muchos programas para reducir estos contaminantes, sobre todo los contaminantes por coches. Y uno de los que más pues está en nuestro país es, y ustedes ya lo saben, es el de el hoy no circula, que es se basa en el color del engomado del vehículo. Eso se lo dan dependiendo de un análisis que se hace en el vehículo y de acuerdo al último dígito numérico de la placa de la circulación. Entonces, ellos limitan para ciertos vehículos, pues, que no puedan salir. De hecho, hay unas patrullas que son patrullas como ambientales que te pueden multar si no sigues estas pautas. Entonces, si una persona tiene un engomado amarillo y la terminación de su placa es 56, queda prohibido estrictamente, pues, como que salir de su casa con el coche los días lunes. Y bueno, y así sucesivamente. De acuerdo con el número de placa, los sábados va a variar, pero en teoría este programa es el que quiero que vean. Aquí en Monterrey también existen programas, esto lo saqué de la página oficial del gobierno de Nuevo León, en donde se evalúa la calidad del aire y donde podemos observar en rojo, pues básicamente que son los lugares que más se encuentran contaminados. Vemos que en teoría, pues todo lo que quisiéramos que estuvieran en verde, pero vemos que tanto Monterrey como Ciudad de México pues son uno de los lugares que se encuentran más contaminados en nuestro país. Y es una imagen del Pollen Sense de aquí del CRAIC, en donde podemos observar, no solo podemos observar el polen, también podemos observar los contaminantes. Si bien no están como bien especificados, lo marcan en este color como otras partículas y vemos cómo hay un cambio de noviembre, diciembre, enero, todas estas fechas, perdón, sí, noviembre, diciembre, enero, febrero, todas estas fechas y cómo varía la concentración de estas partículas a lo largo del tiempo. Y una de las concentraciones más altas que vemos de estas partículas las podemos encontrar entre el 14 de junio y el 17 de febrero. Este es otro estudio que se hizo aquí en nuestro centro, en donde yo creo que los puntos claves que tenemos que tener es que la contaminación del aire es uno de los principales factores asociados para el desarrollo de las enfermedades respiratorias y que se ha demostrado que afecta el desarrollo pulmonar en niños y adolescentes. También la coexposición de emisiones de diésel y alérgenos de aire aumenta los niveles de IG específicos, la gravedad, la inflamación y la hiperreactividad de las vías aéreas. Y los hidrocarburos aromáticos, que son los policíclicos, los componentes metálicos o los metabolitos, aumentan debido a la formación de especies reactivas al oxígeno que van a interactuar con el ADN, como ya lo vimos anteriormente, y esto causa un daño oxidativo. Y estos son dos estudios que se que se mandaron y que fueron aceptados a la AI
para ser presentados del 25 al 28 de febrero del 2022, y en donde el primer artículo que vemos del lado izquierdo, ellos concluyen que los valores de hongos permanecieron elevados todo el año y se observó un mayor predominio general de partículas de polen en primavera, esto es en febrero y en marzo. Además de que las 3 especies que más se reportaron con frecuencia fueron Solix, Quercus y Fraxinos. Chenopodium y Lolium predominaron a finales de verano y en otoño de forma respectiva, y observamos en el segundo estudio también que hay un impacto en los síntomas de las vías respiratorias a través de las puntuaciones RCAT que se hizo aquí en nuestros pacientes con rinitis alérgica. Y qué pasó también, hubo una disminución del FEV1 durante la exposición a incendios forestales y en la población con alergia respiratoria, y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos el Pollen Sense, y pues todo esto lo podemos ver y también se puede publicar. Así que próximamente estos 2 estudios van a ser presentados y posteriormente publicados. Por último, quiero dar mis conclusiones personales, que yo creo que partes las dije en el texto. Es que los cambios, los efectos del cambio climático se deben a que este factor puede modificar diferentes atributos en la planta alergénica. O sea, ya vimos que incluso incrementa la polinización, el polen se vuelve peor, o sea, todo eso que ya vimos creo que es clave para que nosotros lo recordemos. También que los contaminantes pueden actuar de manera directa sobre los pólenes, modificando liberación proteica de los mismos. Y respecto a los contaminantes atmosféricos, estos pueden actuar a diferentes niveles, impactando negativamente la salud respiratoria del paciente alérgico. ¿Por qué? Porque puede dañar la mucosa, el aparato mucociliar, facilita la penetración en la mucosa y la interacción entre los alérgenos con las células del sistema inmune. Así que aunque este tema, yo creo que la importancia de este tema es concluir que probablemente las alergias se vayan a estar incrementando aún más durante todos estos años que vienen, por todo esto, que no se está frenando la contaminación. Entonces, pues hay que empezar haciendo cambios pequeños, aunque los cambios a largo plazo pues tarden en retroceder lo que ya se hizo. Bueno, muchas gracias.